ahora en Ciudadanos la visita de Gabriela Troiano. Gabriela Troiano es diputada nacional, mandato cumplido, es especialista en temas de discapacidad y de pensiones. Gabriela, gracias por venir, buenas noches. Buenas noches, no, gracias a ustedes. Nos enteramos, al menos trascendió en algunos corredillos y demás, una suerte de ardid para dar de baja a cerca de 76.000 pensiones para discapacitados. Algo por lo cual el gobierno estaría buscando la forma de dejarlas sin efecto. ¿Es así? ¿En qué consiste? Bueno, en lo que consiste es en la puesta en vigencia de un decreto del año 97, el decreto 432, que ya a esta altura es inconstitucional porque las personas con discapacidad tienen una convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad que obtuvo rango constitucional en el año 2014, en donde establece que los Estados partes deben hacer todos los esfuerzos necesarios para garantizar una calidad de vida, acceso a los tratamientos, a los apoyos y a las ayudas para las personas con discapacidad. Lo que nunca se modificó fue la ley de pensiones. Entonces se incorporó a las personas con discapacidad a las pensiones no contributivas, que también se las daban a aquellas personas que habían sufrido un accidente laboral y quedaban con una incapacidad que no les permitía continuar con su trabajo. Por eso plantea en el artículo 9 de la Ley Nacional de Pensiones, que es del año 1948, que a esas personas que no habían alcanzado a hacer sus aportes, por eso es no contributiva, le iban a dar una pensión. Sí. Y después le agregaron madres de más de 7 hijos y personas indigentes. Ajá. Y este decreto 432, cuando se hizo en el 97, que no estaba la ley la convención, establece y fija los criterios de indigencia. A ver, ¿cómo es eso? Bueno, que una persona que vivía en una familia donde había otro que tenía trabajo, o si tenía un auto, o si tenía una casa, aunque sea como bien de familia, no iba a gozar de esa pensión no contributiva. Cuando se incorporan las pensiones con discapacidad, esta gente vuelve a traer a colación este decreto 432 que no tiene nada que ver con la discapacidad y por supuesto que va a dejar afuera a mucha gente porque hay muchos casos en donde la persona tiene una discapacidad motriz y está en silla de ruedas y no hay un transporte que le permita acercar a su hijo, a su familiar al lugar donde tenga que concurrir, va a tener un auto. Entonces eso es motivo de que le quiten la pensión, por ejemplo. Sí, sí, sí. O bueno, o también, porque se han incorporado, y hay leyes, digamos, posteriores a eso, tanto pacientes oncológicos, personas trasplantadas o con HIV, van a correr con esta misma suerte, digamos. Entonces, no sé si ustedes recuerdan, pero ya en el 2016 hubo un recorte de 100.000 pensiones, sí. En el 2017 70.000, fue la puesta en vigencia de este mismo decreto. Se devolvieron... ¿Esa gente nunca las volvió a recuperar? Solamente 10.000 se volvieron a recuperar. Porque bueno, muchos tampoco tienen acceso a la justicia. Hay que mencionar acá que la organización REDI, Red de Defensa por los Derechos de las Personas con Discapacidad, presentó un amparo colectivo que lo ganó, en donde, bueno, no es, lo que no obliga es automáticamente a restituirla, sino que las personas tienen que hacer un trámite. Sí. Con lo cual... Muchos no lo hacen. Muchos no lo hacen porque además han cerrado muchos centros de atención, entonces las personas se tendrían que trasladar a la ciudad y en muchos casos, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, tendrían que venir... Sí, hasta aquí para hacer el mismo. Sí. Ahora, la insensibilidad, digo, es total, ¿no? Porque podemos tocar este tema, el de las pensiones. Recién fuera de cámara hablábamos de las personas que tienen discapacidad con certificado y no les renuevan lo que les corresponde cada mes o cada vez que hay inflación, y se han quedado detrás aquellos que viven en un hogar o que están en un geriátrico, no se les renueve, por consiguiente van quedando atrás en cuanto a lo que tienen que pagar. Digo, ¿hasta qué punto van a llegar esta gente? Porque la verdad... Es terrible la insensibilidad, porque además pensemos que una pensión es de entre 4.500 y 5.000 pesos,
y lo que permite es el acceso a la obra social, Claro. que como bien hablábamos Sí, fuera de sí. cámara, hay un atraso en el pago inclusive a los prestadores que ya están quitando las rehabilitaciones. Sí, sí. Y pensemos que hay 6.500 personas más o menos que se hacen diálisis, Claro. en donde, digamos, está directamente en Al riesgo borde de la la muerte. vida. Porque Sí. si no los van a atender directamente, que nadie los va a proteger. Y además hay otro agregado, que es la obstaculización permanente que se hace con el cambio de los organismos que van a dar las pensiones. Porque antes la daba la Comisión de Pensiones, Claro. la sacaron y la pasaron al ámbito de la Agencia Nacional de Discapacidad. Estuvieron ahí boyando, no saben bien qué hacen, ahora pasó después a Desarrollo Social y ahora al ANSES. Pero en el medio hay 130.000 pensiones que está todo listo esperando solamente la firma del responsable. Claro. Al cambiar de organismo, vuelve el circuito a comenzar. Entonces, hay detrás de esos expedientes, hay personas que están esperando por su tratamiento, por su medicación, por sus apoyos, digamos. Sí, o la persona que quedó viuda está esperando la pensión de su marido, que falleció, por ejemplo, ¿no? No le llega. ¿Cuánto tiempo tardaban antes en entregar una pensión a una persona que... Las pensiones están demorando hoy entre 2 años y 3 años. Claro, es una locura. Sí. ¿Escuchaste 3 eso? años. O Sí, sea, sí, la sí, persona sí, queda sí. viuda, queda sin sostén económico y tiene que esperar 3 años. Claro. La pensión nacional. Y después Sí. el pago es retroactivo. A la fecha de que lo pidió. Pero 4.500 pesos Sí, con la sí, inflación sí, que sí, hay, sí, ya se es lo poco comió. sin Exacto. Se lo inflación. comió Con el primer inflación pagará el gas, digo, ¿no? Es desesperante. Ahora yo digo, ¿hasta dónde van a llegar? ¿No? Porque uno entiende, en realidad no se puede justificar el recorte que vaya por ese lado, desde ningún punto de vista, pero digo, llegar a ese límite, ¿no? En donde estamos hablando de discapacidad, por ejemplo, de adultos, pero ni hablar la cantidad de chicos que se están quedando también sin atención. Claro, se Es entendería impresionante. si el Estado garantizaría con sus políticas públicas una salud pública Claro, que le permita claro. a cualquier Obvio. ciudadano ir a atenderse al hospital público y tener, digamos, una calidad y una excelencia que le permita hacerlo. Ahora, ustedes vieron el presupuesto nacional, han hecho un quite impresionante en todo lo que es salud pública, educación. Entonces, si hablamos de pilares que son sustentación básica para que además el país pueda salir adelante, ¿no? Claro, claro. Y si hablamos de este hilo tan delgado que son las personas con discapacidad, porque aquella persona que tiene un familiar o conoce o sabe que el tener una persona con discapacidad empobrece a la familia. Totalmente. Los tratamientos son muy caros, los costos, no, digamos, es común si ustedes transitan por la ciudad de La Plata. Yo un día entraba a la Defensoría del Pueblo cuando estaba en calle 7, entonces vi un muchacho que estaba en silla de ruedas esperando el micro. Cuando salgo después de 1 hora y media, y que justo íbamos a hablar con el defensor temas de discapacidad, él seguía esperando el micro y yo me acerco y le digo, ¿estás esperando a alguien o estás esperando al micro? Entonces me dice, Gabriela, dice, yo la conozco, estoy esperando el micro, pero ya falta 5 minutos, pasa cada 1 hora y media o 2. Entonces yo digo... ¿Cuál pasa cada 1 hora? ¿Que tiene la unidad especial con el Claro. lugar reservado para la silla? Exacto, el que él esperaba para el lugar a donde iba a ir, ¿no? Ese es un tema. tema. A propósito de eso, yo Entonces- tomo bastante transporte público. Esas unidades yo las veo, son nuevas y han aparecido en el último tiempo. No veo muchas personas discapacitadas usándolas. ¿Tiene que ver con esto? ¿Se resignan a que las frecuencias son muy largas? No se conocen las frecuencias. ¿Tiene que ver con eso? Y tiene que ver con eso. Aparte, por ejemplo, Porque esos lugares están ocupados siempre por gente que no tiene ninguna discapacidad. bueno, la Auditoría General de la Nación había hecho en el año 2012 una investigación en Cava, que es el lugar donde más micros accesibles hay, y le daba que cumplía con la norma. Ajá. Entonces, en una encuesta que le hicieron a las personas con discapacidad, en las paradas dijeron, no, ustedes tienen que venir en las paradas, porque como en el micro accesible entran menos personas, en los horarios picos no pasan, por ejemplo. Claro. Entonces, se dan todas estas cuestiones y que yo digo que esto se suma al tema de las pensiones desde el ámbito que el Estado, tanto provincial como nacional, debe cumplir con un cupo laboral del 4%, que no lo cumple,
pero que encima, si alguna persona que tenga trabajo y que esté, por ejemplo, en silla de ruedas, mantener su trabajo con esta frecuencia, con el poder llegar a la casa, de la casa al trabajo, es bastante complicado, ¿no? Y mucho más si nosotros, digamos, tenemos en cuenta que le ponen en vigencia una resolución que si tiene un auto se la quitan. Esperemos que no prospere esta quita, este recorte, la vamos a volver a convocar. Gracias por venir, Troyano. No, gracias a ustedes. Que tenga buenas noches. Y a ustedes, en un ratito ya volvemos con más Ciudadanos. Quédese. Venía a Pinturerías García.